para hablar de un tema que es preocupante, pero fundamentalmente es interesante que se difunda con intensidad, como es la celiaquía. Griselda Mendoza, ¿qué tal, Griselda? ¿Cómo está? Buenos días, Miguel Ángel. Habitual participante de muchos de los programas que yo he hecho hablando de este tema, y en este caso acompañada por un profesional médico que es el doctor Jorge Echevarría. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Buen día. Bien, buen día y muy contento de estar acá difundiendo esto que nos apasiona a todos. Ya hablamos en otra emisora en una oportunidad y yo me acuerdo que después tuvimos varias llamadas de gente que quería ampliar el tema. Yo le pediría, doctor, si nos da una definición de celiaquía, porque mucha gente no tiene idea de cuál es el problema. Bueno, la enfermedad celíaca, yo voy a tratar de definirla de una manera que sea comprensible. Es una llamada enfermedad que tiene una base, un origen genético. Es una enfermedad que después, por un mecanismo de tipo alérgico o inmunoalérgico, tiene síntomas que se expresan en distintas partes del ser humano, del cuerpo de la persona. El origen es genético, la base del trastorno es inmunoalérgica y está producida fundamentalmente por el gluten, que es la proteína que está asociada a la harina de trigo concretamente. Me pareció a mí, o usted no quiso marcar mucho que la celiaquía sea una enfermedad. Lo que pasa es que se denominó históricamente enfermedad celíaca, pasó por distintos nombres, pero quizás no resista el concepto de enfermedad, sino que es una alteración que tienen las personas que tienen esta base genética, ¿no es cierto?, con un mecanismo de tipo inmunológico. El concepto clásico de enfermedad quizás no deba ser empleado como tal, claro. Usted dice para que no es tomar, un problema semántico, entonces. Claro, yo diría para no tomar que la persona que es portador de la enfermedad celíaca se sienta, ¿no es cierto?, que tiene una enfermedad, cuando lo único que tiene es una alteración que puede ser perfectamente reversible en tanto y en cuanto se respeten las normas de la alimentación que ya están totalmente preestablecidas, claro. ¿no? ¿Usted cómo lo analiza, Griselda? Desde la Asociación Celíaca Argentina se trata como una condición diferente en realidad, una condición de que consumimos productos sin gluten. Pero, a ver, uno es enfermo cuando es diagnosticado, pero una vez que empieza la dieta libre de gluten, el cuerpo vuelve a la normalidad en cuanto a la vellosidad y a consumir todo el aporte de energía, vitaminas, calcio y demás a través de la vellosidad. Así que por eso sería una condición diferente. Doctor, ¿y qué pasa si se interrumpe el procedimiento? Usted le indica, no es una enfermedad, son condiciones distintas. De aquí en más, su alimentación debe pasar por estos parámetros, pero por allí la persona evoluciona, se siente bien, pasa un tiempo y abandona todo. ¿Vuelve al mismo problema? Bueno, por eso lo que usted dice es muy interesante, porque yo creo que cuando uno le explica a la persona, recién Griselda hablaba sobre la vellosidad, que son los pelitos que tiene la pared del intestino, que permiten que se absorba. Entonces, cuando uno le explica a la persona que tiene adelante cuál es todo el funcionamiento de esto, hay que tratar de ser claro para que la persona comprenda que cuando se siente bien porque está haciendo la dieta. Se siente bien y recupera el peso, recupera la anemia, recupera su absorción de todos los alimentos, gracias a que está haciendo la dieta. O sea que la interrupción de esa dieta volvería progresivamente a cero todo lo esfuerzo o lo que había progresado. O sea que esto es como todas las enfermedades de este tipo, es decir, el estar bien se debe a que se hacen las cosas bien. ¿Esta condición de tener celiaquía es discriminatoria? ¿Cómo la ven ustedes? Sí, es totalmente discriminatoria. Yo creo que ayer escuché también en un reportaje que le hicieron a una persona que es periodista y que es celíaca también, que decía que la sociedad no está preparada en realidad para esta enfermedad. Yo creo que todavía falta mucha difusión, todavía falta el conocimiento, porque a veces involuntariamente las personas discriminan por no conocer. Cuando yo, por ejemplo, llego a un restaurante con mi tupper,
todo el mundo, aparte de que me mira como un bicho raro, se empiezan a plantear toda esta cuestión de ¿por qué está con un tupper? Y es como que la mirada es diferente, ¿sí? Somos los diferentes. ¿Y esto pasa igual con el diabético, doctor? Mire, yo creo que nuestra sociedad, nuestro país, tiene un cierto grado, y me permito decirlo, de hipocresía. ¿Por qué? Porque acá nuestra sociedad es básicamente discriminatoria. Y se discrimina no solamente a los celíacos, quizás a los diabéticos no sé, pero creo que también, Sí, pero yo se creo que discrimina a cualquier persona. Que sea ¿Será que el diferente. diabético capacidad lo puede diferente. disimular un poco más? Sí, podría ser. El diabético a lo mejor, no sé si lo disimula más o por ahí, yo no puedo hacerme cargo de eso, pero digo, bueno, el diabético por ahí se siente y se come un plato de pasta, se pone un poco más de insulina y se termina la historia, pero no pasa por ahí. Esto es un problema que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la difusión, en el cual el Estado debe ser el que primero asuma esto. Y después, obviamente, las entidades médicas, las asociaciones intermedias, son las que se tienen que encargar de difundir, porque no es exclusivamente la enfermedad celíaca que nos convoca en este caso, sino muchísimos otros problemas, el asma, por decir algo que no es de mi especialidad, sino enfermedad filoquística. Hay un montón de enfermedades o de trastornos o de disfunciones que están siendo miradas de reojo y la gente, bueno, no lo discrimina. ¿Qué pasa con un examen preocupacional? Es decir, en este momento se evalúa si la persona es celíaca y en todo caso eso limita a que alguien pueda ingresar en un trabajo. Creería que no. Por lo menos hasta el momento yo desconozco esa información. Nunca me ha llegado. De hecho, sé de empresas que tienen gente que es celíaca y sí se han comunicado para ver qué tipo de alimentación pueden darle en lo que es la vianda, pero no creo que sea un motivo para dejar de lado. Le preguntaba esto porque, por supuesto, por otro carril y a lo mejor con consecuencias totalmente distintas. Yo recuerdo que allá por los años 70, en alguna empresa importante de la zona comenzaron a hacerse también, porque venía mucha gente del norte, dentro de las pruebas preocupacionales, exámenes de Chagas, y eran aquellas personas que le daba positivo no aprobaban el examen médico. Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Yo de cualquier manera creo que, vuelvo a lo que le dije anteriormente, en nuestra sociedad, por ignorancia, por desconocimiento, por falta de difusión, por falta de líneas claras por parte de los organismos que deberían bajar las líneas concretas, se toman resoluciones de estas características que son realmente lamentables. Diferente lo de la enfermedad de Chagas, porque una persona puede ser portador del Chagas y no tener ningún tipo de enfermedad. A eso me refería. Ningún tipo de enfermedad. Claro. O sea, usted tiene un análisis positivo. Lo mismo. Yo recuerdo con el análisis positivo ya era. Bueno, pero eso era inhibitorio. Limitante, creo claro. que eso es una barbaridad. Creo que eso y a acá luces, no tendría por qué, porque estamos de hablando manera. Justamente de que cuando una persona hace la dieta libre de gluten, vuelve a su estado normal. Claro. Sin duda, o sea que claro. no tendría por qué ser limitante. A raíz de lo que decía recién Griselda, creo que también es importante, dado que uno debe investigar a todos, entender lo siguiente, que la enfermedad celíaca, cuando uno encuentra a una persona celíaca, desde el punto de vista profesional, debe instruir a esa persona para que los familiares de hermanos, hijos, padres, deban ser investigados porque generalmente hay una línea en donde se da esto. Y como la investigación es tan simple como tomar una gota de sangre y hacer una determinación, gracias a Dios ahora existen estos métodos que antes no existían, hacer una determinación de un análisis como cualquier análisis de azúcar, de urea, de inmediatamente da el resultado. Y en ese momento, si ese resultado le da positivo, eso habilita para seguir los pasos confirmatorios. O sea que no es nada engorroso, se hace un análisis simple, en un laboratorio que sea confiable, como todos los que tenemos en esta ciudad,
por suerte, que también deberían hacerse en los hospitales y en los centros asistenciales en forma gratuita, ¿no es cierto? Creo porque no todo el mundo tiene cobertura social. Entonces, por supuesto. eso es importante que se determine, porque a su vez tiene una implicancia muy grande, porque cuando detecta usted precozmente la enfermedad celíaca, previene males mayores. Por ejemplo, que una mujer no pueda quedar embarazada. Bien, faltan 10 minutos para las 11 y yo le pregunto si en este preciso momento alguien que nos esté escuchando tiene alguna sintomatología que pueda estar asociada a la celiaquía y que jamás se le ha ocurrido que puede ser. ¿Qué variables? Es decir, ¿qué malestares, qué problemas puede estar padeciendo una persona que es celíaca y no lo sabe y de pronto a través de una difusión como la que ustedes están haciendo ahora, dice, voy a consultar? Mire, me parece interesantísimo lo que dice usted y ojalá así sea. Yo creo que cualquier persona, no sobredimensionar, pero siempre que tenga duda, que tenga un problema en la sangre, en la piel, en donde fuere, le tiene que plantear a su médico de cabecera la probabilidad que sea, y será quien, el médico de cabecera, tome la determinación de pedirle este análisis tan simple, no doy el nombre porque creo que no viene al caso, pero que es un análisis de sangre, en donde se hace con cualquier laboratorio y con eso gana en tranquilidad. Entonces, cualquier persona que sospeche o piense que puede tener enfermedad celíaca, lo primero que tiene que hacer es conversarlo con su médico de cabecera de confianza para que él le solicite el estudio y después, bueno, se verá la conducta a seguir. Y entre la duda, para eso existe esta gran asociación que es Celíacos San Nicolás, a la cual ellos también pueden consultar y que, bueno, Griselda y los demás componentes sin duda le van a saber aclarar todas las dudas. Y que de hecho llama muchísima gente por ahí, por esto de la distensión abdominal o la hinchazón de la panza, por consultas que a veces uno no va al médico. Se da mucho más en las mujeres, las uñas quebradizas, el pelo seco, aftas en la boca, que son cosas que uno muchas veces no va al médico por eso, ¿sí? Pero es algo que también nos tiene que llamar la atención para tener una sospecha y decir, uy, a lo mejor no me estará pasando esto. Las reacciones alérgicas en la piel, la osteoporosis en la mujer, que muchas veces se descubre a raíz de esa falta de calcio, justamente. Así que también tiene incidencia en ese. Claro, en el caso dice Griselda, hay una osteoporosis que naturalmente se da con el paso del tiempo en la mujer por una cuestión hormonal, pero hay precozmente trastornos en la absorción del calcio porque todo se absorbe en los pelitos, como decía Griselda, del intestino. Siempre hay un hilo conductor que lleva el problema. Exactamente. El cansancio, los problemas dentales con el esmalte de los dientes, eso también es un llamador. Hay asociaciones entre la enfermedad celíaca y otras enfermedades. Por ejemplo, que también estamos notando un avance muy grande en la incidencia dentro de la población, como el hipotiroidismo, ¿no es cierto? Como la diabetes de tipo 1, quiere decir la diabetes infanto-juvenil. Es decir, hay muchísimas otras enfermedades o trastornos que vienen emparentados uno con otro, porque en general, como decíamos al principio, tiene una base genética y tiene una base inmunológica que puede unir como un hilo conductor a estas distintas alteraciones. Y esas enfermedades que actúan como valor agregado, a propósito de lo que usted decía recién, si se cura el problema básico o se controla a través de la dieta, ¿también disminuyen? Lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos el caso del hipotiroidismo. Si tiene un trastorno de la absorción, el medicamento que está tomando, que en sí es hormona tiroidea, no va a tener una buena absorción. O sea, va a tener una mejoría de su comportamiento en la enfermedad hipotiroidea, o sea, que van a ir aparejados, pero no se corrige. Esto quiero que quede en claro. La enfermedad celíaca se trata, pero hoy por hoy no tiene cura. Tiene un tratamiento maravilloso que es la dieta, nada más que la dieta, y pueden llevar una vida normal. Y me permito ahora decir algo que creo que va a ser representativo. El número 1 del tenis mundial es celíaco. O sea, fíjese
hasta dónde se puede llegar. Y esto no es revelar ningún secreto médico. No, porque eso es para poner en evidencia el rendimiento físico. No, y es público y notorio porque todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? O sea, fíjese que hasta dónde se puede llegar cumpliendo las cosas como corresponde, ¿no? Así que no requiere medicación. No requiere medicación. Solamente la dieta libre de gluten. Y yo lo que me gustaría aclarar es que muchas veces me encuentro ante personas que dicen, yo hago la dieta libre de gluten, pero de vez en cuando me como un pancito, de vez en cuando me como... Ahí está el error. También hay que educar justamente a los celíacos en eso. Cuando uno empieza la dieta libre de gluten, debe seguirla de por vida. Tanto daño hace una miga de pan como comerse un pancito entero. Es el mismo daño. Claro. Y el retroceso también en la evolución, ¿verdad? El retroceso también, sí. Pero es interesante también lo que dice Griselda, porque todos los alimentos que se hacen siguiendo las normas libres de gluten son al paladar maravillosos, y yo doy fe de ello porque he probado todo lo que ellos son capaces de hacer. También y después gentileza, pero son exquisitos. Son exquisitos. Y cuando la persona aprende a hacer su propio alimento, que no lleva más que un poco de tiempo, quedan alimentos riquísimos, se baja el costo. Porque ese es otro problema. En nuestro país, por hábito y costumbre, como pasa siempre, cuando algo se necesita de alguna manera, se le genera un costo excesivo, y se encarece, que a veces no hay una explicación real que justifique esa diferencia de precio, ¿no es cierto? Y eso realmente también es discriminatorio, porque hay gente que puede, pero hay gente que no puede comprar las premezclas o los alimentos que sean necesarios. Entonces creo que en eso las autoridades deberían bregar, no solamente en dar lugares de catering donde sea, sino en ver y entender en todo este control que se hace para que no se vayan los precios por arriba de lo que necesitan. Hoy me dijo Griselda, antes que saliéramos al aire, que hay muchos casos que se confunden chicos malnutridos con problemas de celiaquía. Sí, hay un montón de casos, y ahora se está dando también una cosa nueva que es la sensibilidad al gluten, que el doctor acá se la va a poder explicar, que es otra partecita que surgió a raíz de la celiaquía. Sí, podemos dividir en 3 categorías, ¿no es cierto? O sea, las personas que son celíacos, porque tienen toda su cuestión genética, son celíacos. Después hay personas que pueden ser alérgicos al gluten sin tener esa determinación genética, y son alérgicos como cualquier persona es alérgico al frío, a la penicilina o lo que fuere. Pero hoy también existe una tercera categoría, llamémosle así, en donde se habla de personas que son sensibles al gluten, que por un mecanismo todavía no muy claro o difícil de explicar quizás en este momento, tienen los análisis negativos, a veces la biopsia negativa, pero tienen una mejoría clínica notoria cuando hacen una dieta libre de gluten. Entonces serían celíacos en potencia, y en esto vale lo que siempre se dice en las reuniones y demás, que cuando uno habla de enfermedad celíaca es como hablar de un iceberg, de un témpano. Lo que se ve por arriba del agua es mucho más chiquito que todo lo que está abajo. Usted se refirió inicialmente en la conversación a la eficacia y la simpleza del análisis inicial. ¿Suelen darse casos de falso positivo en ese tipo de análisis? En general no suele ser, hay distintos tipos de análisis, ¿no es cierto? O sea, el falso positivo no suele ser lo habitual. Lo que es más habitual es el falso negativo, porque ahí está la otra variante, problema, la variante, ¿no es cierto?, de lo que decíamos hoy. Sí. Entonces, personas que tienen todos los síntomas y que uno pide un análisis y le da un valor que ni está tan bajo, ni está confirmatorio. Eso sería un falso negativo. Eso sería un falso negativo, en donde uno debe recurrir a análisis un poquitito más sofisticados, ¿no es cierto?, que pueden aclarar este supuesto falso negativo, y eventualmente quedaría el método directo, que es el patrón de oro de esto, que es la biopsia, que no es dolorosa, que no es cruenta, que se hace perfectamente bien. Bueno, obviamente tiene que ser hecha ya por un especialista que esté entrenado en eso, pero que no implica ninguna internación ni nada por el estilo. Es una cosa ambulatoria que se hace la biopsia, se va a su casa y termina la historia.
Me queda un minuto nada más. ¿Es necesario, doctor Echeverría, que haya una mayor difusión entre entre los propios médicos de la problemática? Mire, yo creo que sí, nunca es poco lo que uno pueda lograr de difundir entre todos los colegas, entre médicos clínicos, médicos, porque no tiene edad de aparición esto. Entonces claro, esto hace a todo. Tanto puede aparecer en un chiquito de 6 años como puede aparecer, yo tengo una persona a la cual vivió su vida y a los 80 años se descubrió celíaco. Y bueno, o sea que es muy importante la difusión en las entidades médicas a través de las distintas asociaciones, pero creo que también es muy muy importante el rol que hagan las autoridades en la comunidad, y creo que es invalorable el rol que juegan en la difusión de esto las entidades como las que preside Griselda, ¿no? Griselda, cerramos con usted porque la convocatoria que ustedes hacen mensualmente ya tiene fecha para el 21, ¿verdad? El sábado próximo, 21, a las 17:30 horas, en la parroquia de Luján, como siempre, nos encontramos. Doctor, el tercer sábado de cada mes. Tercer sábado de cada mes. Un consejo final en el minuto que nos queda, doctor. El consejo yo creo que es para la comunidad que ante la menor sospecha y ante la menor duda no tengan temor de hacerles saber a su médico que tienen interés de saber si son celíacos o no. Y una vez que sean demostrada su condición de celíaco, que respeten la dieta de por vida, que les va a dar una calidad de vida enorme, y que hagan saber a sus familiares que deben controlarse. Si nosotros logramos eso, que las autoridades, la persona y la familia, iremos logrando, ¿no es cierto?, un control de esta enfermedad. Doctor Jorge Echeverría, muchas gracias. No, al contrario, agradecido soy yo. Griselda, a sus órdenes siempre. Gracias, gracias.